Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia se ha retomado el proceso de paz con un ingrediente que moviliza muchas ideas y también expectativas. La sede de las conversaciones entre el gobierno y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, será en Caracas. No hay mejor símbolo que aquello. Hay condiciones y posibilidades concretas para que, por ejemplo, este mismo año tengamos un resultado en esa nación y pasar a otra etapa de la vida democrática de los colombianos. Pues de esto queremos conversar con el periodista y analista político Luis Mena, a quien le damos la más cordial bienvenida. Luis, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola Orlando, gracias por la invitación. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Telesur. Gracias, Luis. De entrada te preguntaría, con el aprecio que tenemos para Colombia, para lo que ha significado el proceso político de ese país, ¿qué significado tiene lo que está ocurriendo en Caracas en este momento? Y como dije en la introducción, moviliza muchas expectativas. Sin duda alguna, se están empezando a dar grandes pasos para la implementación de la política de paz total, que ha sido uno de los pilares fundamentales de las iniciativas del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez en campaña y que se empieza a materializar en el ejercicio del nuevo gobierno, que apenas va a completar 2 meses, el próximo 7 de este mes. De tal manera que hay mucho optimismo, hay unas perspectivas muy importantes. Hasta el momento se conoce de 22 organizaciones, varias de ellas insurgentes, empezando por el Ejército de Liberación Nacional y otras de las denominadas bandas criminales que han expresado al gobierno del presidente Gustavo Petro su interés por hacer parte de todo el proceso de paz total. Y en ese sentido, el paso dado en Caracas con el Ejército de Liberación Nacional, pues es de suma importancia, de un extraordinario significado, por cuanto el Ejército de Liberación Nacional es la principal guerrilla que pues existe todavía en nuestro país y frente a la cual no ha sido posible ningún acuerdo a lo largo de los últimos decenios. De tal manera que gracias también a el ejercicio como garante de la República Bolivariana de Venezuela, también de Cuba y el Reino de Noruega, pues se inicia este proceso, este primer paso que se cumplió en la ciudad de Caracas con la presencia de tres delegados del Ejército de Liberación Nacional, del alto comisionado de paz Danilo Rueda y también del senador Iván Cepeda, lo mismo que de delegados de la Iglesia Católica, de las Naciones Unidas y de los tres países garantes. Claro, Luis, pero en circunstancias como estas parecería que todo apunta a que va a tener un éxito o por lo menos un resultado bastante positivo frente a lo que pasaba en la época del señor Iván Duque. ¿Cuál sería la diferencia sustancial entre los diálogos que terminaron en el 2016-17, cuando hacía de sede de los diálogos de Ecuador, con lo que pasa ahora? Pues imagínese usted que precisamente en Ecuador fueron las últimas exploraciones y lo que se plantea ahora es retomar ese proceso desde marzo del año 2016, cuando se cumplían las exploraciones de paz entre el Estado y el ELN en Ecuador. De tal forma que durante el gobierno de Iván Duque se cerró la posibilidad de acercamientos, de diálogo. El señor Iván Duque, en su política de hacer trizas la paz, de hacer trizas el acuerdo de paz entre el gobierno, entre el Estado y las FARC, pues también dinamitó los canales con el ELN y clausuró esa posibilidad. Circunstancia en la que también pues participó un atentado que hubo del ELN en una escuela de cadetes en la ciudad de Bogotá. De modo que todo eso concatenó para que el señor Iván Duque pues clausurara también las posibilidades de paz con el ELN. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Ejército de Liberación Nacional se encuentra ante una nueva coyuntura política
social en nuestro país, con un gobierno que asume un programa de reivindicación de las luchas sociales, porque se fraguó en las luchas sociales, porque es un gobierno que nace a partir de las luchas sociales y que plantea soluciones estructurales, soluciones radicales, soluciones mediante reformas estructurales, tanto en el legislativo como en otros ámbitos, y creo que esto genera un ambiente muy distinto. De los anteriores gobiernos y regímenes, pues las insurgencias se enfrentaban a unos gobiernos que representaban de manera fidedigna todos esos intereses de las élites oligárquicas, empresariales y terratenientes, y el sector financiero igualmente, y ahora se enfrenta pues a el inicio de diálogos con un gobierno que plantea toda una dinámica de reivindicación de lo social. De modo que el entorno, la coyuntura, las circunstancias que rodean este diálogo son absolutamente distintas. Y si algo reivindica el Ejército de Liberación Nacional es la necesidad de que haya diálogo con la sociedad. Pues bien, en esta oportunidad el diálogo está abierto. El presidente de la República, no necesariamente vinculado con el diálogo con el ELN, pero sí constituyendo un asunto de fondo para su gobierno, ha convocado 50 diálogos en las regiones. Se ha dividido todo el país en diferentes subregiones para que se desarrollen en ellas los diálogos con las comunidades. En ese sentido, ya se han realizado 3, faltan 47, y todos esos diálogos confluyen a 2 puntos fundamentales desde mi punto de vista. Uno, como lo ha planteado el gobierno, nutrir el Plan Nacional de Desarrollo, que va a ser la ruta que va a seguir el gobierno del cambio durante estos 4 años, con la participación de la ciudadanía, es decir, con grandes asambleas durante 3 días en cada una de esas 50 subregiones en que se ha dividido el país, para que todos los diagnósticos, todos los reclamos, todas las quejas, todas las observaciones y propuestas de solución a los problemas que tengan las comunidades en las subregiones se lleven al Plan Nacional de Desarrollo. Y en segundo lugar, para que todo esto sirva también como elemento de base para la solución de los problemas que han generado los conflictos y la crisis armada en nuestro país. De modo que esos 2 elementos, diálogos populares en las regiones, como nutriente del Plan Nacional de Desarrollo, y paz total, están estrechamente ligados. Y ese es el nuevo entorno con el que se encuentra el ELN, que como he dicho, pues es la principal guerrilla superstite, al lado de otras que se denominan disidencias y que también han expresado su interés en hacer parte de todo este proceso de paz total. Ya, una última cosa en esta primera parte, Luis, a propósito de lo que acabas de mencionar. Algunos críticos del proceso de paz, con todo lo que eso implica, es decir, que sean críticos siempre de lo que puede hacer un gobierno democrático y progresista, dicen que negociar con el ELN es fácil porque es una fuerza militar disminuida, prácticamente arrinconada, debilitada, y que con quién deberían realmente arreglar la paz o arreglar el conflicto, si tiene esa denominación, sería con los grandes grupos criminales. ¿Por ahí va la cosa también? Yo no diría que el ELN está tan disminuido, por el contrario, la falta de políticas durante el gobierno de Iván Duque, referidas a fortalecer o por lo menos a iniciar el proceso de acercamiento con el ELN y con otras fuerzas, a lo que ha conducido es precisamente al fortalecimiento de esta organización insurgente. El ELN se calcula que ahora tiene alrededor de 5.000 hombres en armas, de tal manera que no es una fuerza que se pueda menospreciar o desconocer. Y en ese sentido, entonces, uno tiene que plantear cómo durante los 4 años del señor Iván Duque, pues lo que originó su falta de política de diálogo y de búsqueda de la paz fue precisamente el fortalecimiento de esta organización, pero también el fortalecimiento de las disidencias. Las disidencias hoy están multiplicadas. Hay una gran cantidad de disidencias a lo largo y ancho de todo el país, no solamente la de la Segunda Marquetalia, sino también otras numerosas que están diseminadas a lo largo del territorio nacional. ¿Y qué pasó? Que
que todos estos grupos ELN y disidencias llegaron a copar los territorios en los que se encontraron antes las FARC-EP, que luego del acuerdo de paz del 24 de noviembre del año 2016, salieron de esos territorios, se concentraron en unos puntos en los que sus antiguos militantes firmantes del acuerdo de paz entraban a ser parte de la legalidad, y esos territorios fueron abandonados por el Estado. ¿Qué ocurrió? Los coparon las fuerzas insurgentes y también muchas bandas criminales. Y se disparó, pues entonces, el ejercicio delincuencial de narcotraficantes y de diferentes organizaciones criminales que han contribuido a generar un ambiente muy negativo de violencia a lo largo de todos estos últimos años, hasta el punto que aquí se cuentan las masacres durante el gobierno de Duque, por decenas, y ni qué decir de los asesinatos de líderes sociales, de líderes campesinos, de defensores de derechos humanos y de firmantes del acuerdo de paz. De modo que todo lo que estamos viviendo es un resultante de la falta de política de paz, de la política de guerra desarrollada por el régimen de Iván Duque, y a lo que ha llegado el gobierno del presidente Gustavo Petro es precisamente a solucionar de manera radical esa circunstancia con su propuesta de paz total, que ya incluso ha iniciado trámite pues en el Congreso de la República con 2 sendas leyes que buscan darle el marco jurídico general a los acuerdos por los que se va a empezar a desarrollar esta estrategia de paz en Colombia. Hagamos una pausa, Luis, para volver, incluso pensando en la posibilidad de que esta paz total implique también otros procesos políticos en Colombia, porque evidentemente también hay otros temas por resolver. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Luis Mena para hablar de este proceso de paz total, como ha mencionado el presidente Petro, a la que se está viviendo estos momentos en Colombia, y también con las conversaciones en Caracas. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el periodista y analista político Luis Mena, a quien le consultamos además si es que se lograría un proceso sostenido, arraigado en la política colombiana. ¿Qué le queda por delante al presidente Petro? Porque efectivamente la economía tiene sus problemas, la conflictividad social tiene sus problemas, por supuesto el uribismo le va a causar problemas. Entonces, ¿qué viene por delante, acompañado o paralelamente al proceso de paz? Bueno, de suyo el proceso de paz y lograr éxitos en él ya sería un logro extraordinario. Yo creo que ese sería el principal logro o uno de los principales logros del gobierno del presidente Gustavo Petro. No es fácil, Orlando, no es fácil. Son muchos los obstáculos que hay que afrontar y superar, de tal forma que es un proceso que apenas se inicia. No es fácil llegar a un acuerdo final con el ELN, pero se ha iniciado el proceso y en eso es muy importante destacar la participación de los países hermanos de Venezuela, de Cuba y también de Noruega. Pero lo que se viene de aquí en adelante va a ser un proceso muy largo, sobre todo también por la negociación o el sometimiento mejor de las bandas criminales, porque es que la política de paz total involucra a todos los actores armados, tanto insurgencia de un lado, porque hay que establecer esa diferencia, y bandas criminales de narcotraficantes del otro. Y para todo eso hay toda una construcción, una diferenciación y todo un sistema jurídico que permita, de una parte, llegar a acuerdos con insurgencia, de otra parte, el sometimiento de bandas criminales. Es una propuesta estructural. Y bueno, paralelo con esto, de manera simultánea, está también una serie de proyectos que están haciendo trámite ya en el Congreso. Se está presentando la reforma tributaria. Y la reforma tributaria o reforma para los impuestos en nuestro país, pues está orientada
como nunca antes había ocurrido con otras reformas tributarias en nuestro país, a que sean los más acaudalados, los más poderosos económicamente, los multimillonarios, los que popularmente se conocen como los ricos, quienes paguen el grueso de los impuestos. Esta reforma tributaria tiene la particularidad, Orlando, de que no está orientada a recargar con impuestos a los trabajadores, a los campesinos, a los sectores populares, como ocurría en los regímenes anteriores y como ocurrió precisamente con el señor Carrasquilla y el señor Duque, que con su reforma tributaria del año inmediatamente anterior generaron un levantamiento popular. Acá no va a haber un levantamiento popular porque es que esta reforma tributaria es todo lo contrario de la reforma del gobierno de Duque y del Ministerio de Hacienda de Carrasquilla. Es una reforma para que los poderosos económicamente de este país paguen la mayor cantidad de los impuestos y también para que aquellas empresas y explotaciones dedicadas a la economía de los recursos fósiles pues tengan las mayores cargas impositivas en la política que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro de generar un periodo de transición hacia un país de energías limpias. De modo que ese es el segundo gran reto en que nos encontramos. ¿Y para qué es esa reforma tributaria? Que hoy Orlando está siendo objeto de una andanada de los medios masivos tradicionales de comunicación, corporativos, hegemónicos al servicio de las élites, una andanada que busca tratar de deslegitimar los contenidos de la reforma y generar matrices en el sentido de que le va a hacer daño a los sectores populares. No saben cómo darle la vuelta a los contenidos de la reforma para tratar de involucrar sectores populares, pero les va a quedar muy difícil. Ya hemos visto a los señores de FENALCO, que son los grandes comerciantes, a los señores de la ANDI, que son los grandes empresarios, a los señores de Asobancaria, que son los grandes capitalistas del sector financiero, a los señores de los gremios de la economía del carbón, del petróleo y del gas, pues generando pánico económico. Están generando pánico económico y para eso están utilizando y de qué manera a sus medios masivos de comunicación. Ese es un gran reto que tiene el gobierno porque esa reforma es para generar los recursos que se necesitan. Se busca recaudar entre 25 y 22 billones, o sea, millones de pesos, 22 billones de pesos para fortalecer el presupuesto nacional con miras a desarrollar las reformas que el gobierno se ha propuesto en materia de educación gratuita, incluso para, y sobre todo para la formación universitaria, de otorgar media mesada pensional a 3 millones de viejitos y viejitas que no la tienen por la desigualdad y la discriminación existente en nuestro país y de generar toda una política de reformas para solucionar problemas sociales como las de las madres cabeza de familia, que también van a ser beneficiadas. De tal forma que esa reforma tributaria está orientada a recaudar los recursos que fortalecerán ese presupuesto de 405 billones de pesos que ya se está tramitando también y con el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez aspiran a buscar soluciones a problemas palpitantes estructurales en nuestro país. De modo que el segundo gran objetivo es procurar sacar en el Congreso las reformas sociales y económicas que permitan cumplirle al pueblo todas las iniciativas que se le presentaron y por las cuales el pueblo votó con 11.300.000 sufragantes el 19 de junio de este año. Y una pregunta que es clave en todo esto, Luis, que además obviamente genera otro tipo de atención, es en todo este proceso que acabas de mencionar, más la de la paz que se está conversando en Caracas, ¿qué rol va a cumplir Estados Unidos tomando en cuenta el peso político, ideológico y militar que ha tenido este gobierno, el de los Estados Unidos, la embajada en lo que ha pasado en Colombia en las últimas décadas? Claro, recientemente estuvo aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Han venido delegaciones del gobierno de Biden en 5 oportunidades, Orlando. El gobierno de Estados Unidos le ha otorgado una gran importancia a las relaciones con el gobierno del presidente
Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, seguramente porque ya son conscientes de que son tantos los países que han entrado en desobediencia frente a sus políticas imperiales y hegemónicas que probablemente estén mirando un giro en su política sectaria e intervencionista. Pero obviamente quienes conocemos algo de la historia del imperio y de sus imposiciones y de sus políticas neocoloniales y de la forma como han sometido a estos países y de los gobiernos ayeptos y sumisos y que se han humillado ante las órdenes del imperio, pues de todas maneras tenemos reservas en torno a los intereses y a las intenciones de todas esas visitas y de todo ese interés de Estados Unidos. Pero creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido muy atinado en saber llevar esas conversaciones, pero ha fijado posiciones muy importantes. Quiero destacar algunas, Orlando. Los planteamientos del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas, en la Asamblea número 77 de la ONU, fueron de una enorme trascendencia porque allí cuestionó de manera directa, en un bello discurso también muy poético y muy bien construido desde el punto de vista de la narrativa, allí cuestionó también de manera directa a los imperios y a la OTAN. Dijo, ¿para qué los imperios y la OTAN se están sometiendo al planeta a su destrucción? Fue una alusión directa a cómo la política de lucha antidrogas desarrollada desde el imperio, que es el primer gran generador del consumo, de la demanda, pues ha fracasado, y cómo su política de guerras ha fracasado contra las drogas y planteó igualmente en ese discurso el fracaso de la lucha contra el cambio climático, que es otro factor fundamental de su política. Yo diría que un tercer factor, al lado del de la paz y de las grandes reformas sociales, el de la lucha contra los efectos del cambio climático. Petro es un líder internacional, no solo latinoamericano, en ese sentido, y creo que Estados Unidos tiene que poner atención a eso porque es uno de los principales generadores del daño al planeta. De tal forma que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aquí le dijo directamente al embajador, al delegado, al secretario de Estado Blinken, le dijo, ustedes cometieron una gran injusticia, por favor repárenla. ¿Cómo es posible que hayan metido a Cuba en la lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo solo por el hecho de tener lealtad con su hermano Colombia, al aceptar que en su país estuviera una delegación del ELN para los diálogos de paz? Ese fue uno de los efectos de la intriga entre el señor Iván Duque y el señor Donald Trump, cuando este señor que gobernó el país en el cuatrienio anterior, pues generó toda una serie de circunstancias para que se sancionara, entre comillas, a Cuba y se le metiera en la lista de países terroristas que patrocinan el terrorismo. Pues el presidente Petro le dijo a Blinken allí, en la reunión cara a cara, que eso era una injusticia y que por favor la repararan. De igual manera, el presidente Gustavo Petro restablece relaciones diplomáticas, ya lo hemos visto con la reapertura de la frontera, con la presencia de embajadores en Bogotá y Caracas, etcétera, etcétera, con el retorno de Monómeros, que es una empresa venezolana que había sido entregada al títere Guaidó por el gobierno de Iván Duque. Ese es un ejercicio de gobierno de una extraordinaria importancia, que ha permitido que el gobierno legítimo y el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, pues retome la dirección de esta empresa que destruyó la oposición de extrema derecha venezolana, y como se ha demostrado, pues la dejaron sumida en un desastre. De modo que todos esos factores nos indican que el gobierno del presidente Petro está desarrollando una política de autonomía, de soberanía e independencia, tomando decisiones que jamás se hubiera pensado en regímenes anteriores, si se hubiera ganado el candidato de la derecha, el señor Rodolfo Hernández, que hoy está sumido en un tremendo lío también de carácter
ético allí con su propia ex candidata vicepresidencial en la coyuntura actual. De modo que yo creo que el presidente Gustavo Petro desarrolla una política de soberanía, de autonomía y sobre todo muy atinada en el relacionamiento con los Estados Unidos, manteniendo unas posiciones muy certeras y muy distintas a las que venían asumiendo gobiernos anteriores, que estaban claramente esos gobiernos sometidos a los intereses de los Estados Unidos, de la Casa Blanca y del Pentágono. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis, porque efectivamente en todo lo que acabas de mencionar es muy importante para entender este momento político y histórico de Colombia. Te mando un abrazo, que estés muy bien, muy amable. Muchas gracias, Orlando. Saludos cordial. Gracias a Luis Mena, importante y extensa explicación, por supuesto, de lo que pasa en Colombia, que nos satisface entender en estas circunstancias lo que vive ese hermano país que siempre diremos lo queremos tanto y al cual además le debemos tanto desde otras naciones. Así será. Estamos pendientes entonces de lo que pasa en ese país. Nos despedimos. Cuídense mucho.